Dentro de CREAS, que ustedes pueden visitar y invitamos a la comunidad que también estén viendo estas grabaciones o estos videos a que pues visiten y compartan CREAS.pro. Es un sistema de información y de investigación con creatina principalmente. Ustedes saben que es una de mis líneas pues, de trabajo ahora. La cual estoy volcando una gran cantidad pues, de tiempo. Y en este sitio se estarán colgando una gran cantidad de información entre esa la que les voy a presentar el día de hoy. Em, lo que se busca es fortalecer el tema de cómo realizar proyectos de investigación. Y creo que esto es un resumen, tal vez esta tabla, de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de las sesiones con cada uno de los profes invitados y demás. No solamente buscamos que haya armonización de la ciencia, sino que sea reproducible y transparente. O que esos conceptos son súper importantes para que precisamente nosotros tengamos buenas prácticas y ustedes como jóvenes investigadores o personas que de pronto en temas de investigación estamos dando esos primeros pasos, siempre es bueno que arranquemos con un buen ejemplo, una buena práctica, un buen modelo. Y esos modelos nos los ofrecen diferentes lineamientos que existen a nivel internacional. Entonces, recordemos todos entonces las recomendaciones generales, por ejemplo, de los principios FAIR, los principios de justicia de la ciencia, si le queremos traducir esto al español, pero que es un acrónimo que hace referencia a que sea fácilmente encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Esos son los principios FAIR. Y eso es lo que se busca que la ciencia tenga, para que podamos, pues, asimismo reproducir los estudios y, pues, promover, pues, las decisiones clínicas. Em, a nivel ya de un proyecto de investigación, antes de montarlo, existen unas recomendaciones y esas son las guías Spirit. Recuerden que estos son principalmente para ensayos clínicos de intervención y lo que busca es fortalecer la justificación o los antecedentes científicos del proyecto, dejar claros los protocolos del objetivo, cuál es el plan de investigación, evaluar riesgos-beneficios dentro de la intervención, toda la parte ética y aprobación institucional y finalmente un manejo de una línea del tiempo y recursos. Cada una de estas fuentes, si ustedes se están dando cuenta, ya esto pronto estará disponible online para que ustedes todo lo puedan visitar. Ahora mismo estamos trabajando en el sitio junto con nuestra web designer, pero todo esto va a tener un enlace para que pues, sea muy práctico la llegada a ello y ustedes lo puedan conocer. Eh, Cuando formulamos un problema, recuerden que hay varios tipos de formatos o estrategias para poder formular un problema de investigación. Dentro de ellas, las más populares son PICO y SPIDER, pero no son las únicas. PICO hace referencia a un acrónimo de población, intervención, comparación y el outcome o resultado. Hay algunas variantes como PICOS, como PICOT, entre otras, pero pues todas están detalladas en su publicación original y pues algunas otras eh, de pronto referencias más recientes. Esto es muy útil cuando uno va a hacer un ensayo clínico, una evaluación tal vez cuantitativa de algún conjunto de datos o cuando hacemos una revisión sistemática. Y como les decía, Spider también es una que en paralelo pues tiene mucho peso. Spider hace referencia a dividir la pregunta-problema en cuanto a una muestra, fenómeno de interés, el diseño, qué evaluación vas a hacer y el tipo de investigación. Finalmente están SPICE y Perspective, que son dos tipos más de herramientas para ayudar a formular un problema. Se utilizan para diferentes aspectos, servicios de la evaluación o la parte cualitativa de la salud o algunos modelos o métodos mixtos, pero ustedes ya pueden ir encontrando eso en otros detalles, pero pues Pico y Spider son las más populares. El perregistro es muy importante que lo continuemos haciendo. Como ustedes saben, para clinical trials o ensayos clínicos hay varios tipos de repositorios dependiendo del país de origen. Ahora mismo la organización, pues como cuenta con más de 30 miembros de diferentes países, más de 10 países, entonces es importante que vayamos también cuando sea necesario aterrizando los ensayos clínicos a el país o continente del cual contexto estamos trabajando. Nosotros generalmente trabajamos con clinical trials, pero estamos ya haciendo todo el tema de la gestión para poder registrar también en Europa, en los Europe Clinical Trials. Aparte, pues están algunas otras recomendaciones que se dan para investigadores de otros países que tienen unos portales específicos de
registro de sus ensayos clínicos. Hay que estar atentos, seguramente en los próximos años Colombia también vaya a sacar el suyo. Perú ya tiene, por ejemplo, y pues son unas muestras de ejemplos de países latinoamericanos que pueden ir generando sus propias bases de datos como un modelo de investigación más robusta. Eh, las revisiones sistemáticas y las revisiones de alcance o las revisiones asistidas por bioinformática que son desarrolladas por el equipo se pueden registrar en diferentes repositorios. Por ejemplo, GitHub para temas de código o inclusive algunas explicaciones dentro de lo que sea la revisión asistida por bioinformática. Pero sin duda, Próspero es una de las más populares y conocidas porque permite realizar un registro antes de empezar con una revisión de todo lo que se quiere hacer, resumir detalles de el objetivo, cuáles son los criterios de búsqueda, cuáles son las fuentes de información, qué artículos se van a excluir, qué es lo que queremos nosotros extraer de esos artículos a nivel ya de esos resultados primarios y demás. De manera similar están OSF, el Open Science Framework, Figshare y Zenodo, que brindan un DOI, un objetivo ya, un identificador que nosotros podemos también compartir en nuestros artículos. Campbell Collaboration y Cochrane, aunque Cochrane tiene unas tal vez limitaciones en que debemos tener una cuenta y ser un registro, obviamente, que esté ahí dentro de la misma plataforma. No es tan de pronto fácil o libre como para las demás. A nivel de análisis de datos, pues ya asumiendo que inicia el proyecto y todo se está colectando y demás, recuerden que desde la División de Investigación de BCS promovemos un pensamiento más allá del frecuentista. Hagamos una transición e invitamos a los investigadores a que hagan una transición desde esos resultados o análisis basados en p-valor hacia una estadística más robusta o la estadística de estimación. Cualquiera de ellas brinda más claridad y soluciona algunos inconvenientes que se puedan encontrar, sobre todo errores de tipo 1 en varios análisis de datos. Así que trabajar con estadística robusta es muy fácil hoy en día. Existe un módulo en Jamovi y también en R que podemos utilizar que se llama Walrus. El paquete aparece así, WRS2. Y esto permite que todas las pruebas convencionales que usted conozca, como por ejemplo una prueba, una T pareada o un análisis de ANOVA, etcétera, pues tiene y existe una versión robusta que lo que hace es ajustar, por ejemplo, con una media truncada, generalmente al 20%, es decir, le corta al conjunto de datos un 20% por los extremos y hace que los outliers y otro tipo de fenómenos que se puedan presentar no me afecten mi interpretación del dato realmente. Y utilizan esta desviación estándar winsorizada, entre otros factores. Eso es lo que hace la estadística robusta. Y la estadística de estimación, también ahí queda compartido, pues como ustedes saben, las propuestas del doctor Geoff Cumming con todo lo que es de New Statistics, un libro muy, muy bueno para el tema de comprender qué son los intervalos de confianza, los tamaños del efecto, cómo hacer un metaanálisis. Entonces, es importante que como investigadores vamos haciendo esa transición hacia allá. Y eso que esto sería tal vez la versión mínima que se espera actualmente en la ciencia, y no solamente estoy hablando de salud o en enfermedad, sino inclusive en deporte. Hay varios trabajos que proponen y hacen el refuerzo de que debemos dar más datos más allá del p-valor. Pero esto es lo mínimo, porque el fin de todo esto es llegar a lo bayesiano, que más adelante lo comento. Si queremos perfilar poblaciones, recuerden que es importante utilizar alternativas como el aprendizaje automático no supervisado. Esto tiene algunas alternativas bien interesantes para ser más objetivos en cómo agrupar de manera natural un conjunto de datos y no que sea como lo hacemos generalmente de una asignación categórica. Ah, es que este atleta es un basquetbolista, entonces es un basquetbolista y fin. Pero puede que tenga algunas características físicas o fisiológicas similares a otros deportistas. Entonces, todo este tipo de metodologías permite generar unos grupos más robustos. Y finalmente, como les comentaba, adoptar ese pensamiento o ese marco bayesiano es sin duda
a lo que todos queremos llegar, ir alcanzando un grado más de sofisticación de la ciencia. Por eso les comparto acá dos fuentes también, lo que es la de estadística bayesiana para hacer una hipótesis, cómo se analizan y cómo se interpreta un Bayes factor, entre otras cosas. Y finalmente, cómo se puede hacer hasta un metaanálisis de red bayesiano. Entonces, todo esto está a la merced de nosotros hoy en día y más con las diferentes plataformas para que lo tengan ustedes presente. Eh, los clinical trials, ahora cuando ya hablamos del reporte de estos artículos y ya terminando lo que es el análisis de esta tabla, entonces recuerden que buscamos con el reporte o con las guías como promovidas como Equator Network, eh, lo que buscamos es que haya una transparencia y calidad en los datos y los artículos que se publican. Entonces, si estamos hablando de salud y enfermedad, pues utilizamos las guías Consor originales. Si hablamos de nutrición deportiva y en el ejercicio, utilizamos las guías Present. Y si hablamos de ensayos clínicos, de pilotos y viabilidad, que son pues también muy populares tal vez en nuestra comunidad, porque en ocasiones contamos con muestras muy pequeñas, 10 personas, 8 personas, 12 personas. Entonces, nos queda más fácil reportar esto como un estudio de viabilidad y sobre todo cuando no se ha hecho cálculo de tamaño muestral. Entonces, existe una guía Consor para eso, una guía que es una extensión, ¿no? Para las revisiones, eh, en lo personal y también como posición del equipo, no estamos muy de acuerdo en promover las revisiones narrativas ni de la literatura. Esto, y no solo lo decimos nosotros, nos adherimos a una gran cantidad de propuestas y lineamientos internacionales en donde debe haber una reducción de este tipo de revisiones. Eso no significa que no se puedan hacer, se pueden dejar, como colocamos acá, precisamente como el valor que pueden aportar en una discusión de un experto o en un posicionamiento de una organización. Pero no debe ser una forma de partida de un investigador joven empezar a hacer revisiones narrativas debido a problemas de, que no son reproducibles, hay mucho sesgo y una gran cantidad de fallas metodológicas en la síntesis de la literatura, no es crítica realmente. Entonces, en vez de eso, promovemos el uso, por ejemplo, de la revisión asistida por bioinformática para cuando se quiera hacer un análisis profundo de mecanismos moleculares que inviten precisamente a una curación de bases de datos, reproducibilidad, etcétera. Para esto no solamente tenemos disponible una, eh, bueno, déjenme les comparto, creo que me toca compartir pantalla completa. Eh, no solamente tenemos una caja de herramientas que publicamos recientemente, sino que también aquí está. Entonces, aquí hay una gran cantidad de herramientas bioinformáticas que, pues, en el caso tal de que usted esté interesado en hacer una síntesis de temas mecanísticos, pues que no nos quedemos con lo clásico que pues, tal vez vemos por ahí todavía, incluso en investigadores que llevan mucho más tiempo, pero que no son de este campo de ciencias básicas. Entonces, se empieza a ver como un corte, una laguna ahí grande, en donde, por poner un ejemplo muy tonto y rápido, mucha gente todavía la proteína y al gen de la primera síntesis del primer paso de la síntesis de creatina le siguen llamando AGAT, pero en realidad el nombre adecuado de este gen y esta proteína es GATM. Entonces, si bien es popularmente conocido así, no significa que ese sea el nombre riguroso de la ciencia. Lo mismo pasa con el GLUT4, en donde pues todo el mundo conocemos y hablamos GLUT4 por todos lados y tal, pero en realidad el nombre de este transportador a nivel de su gen y su proteína, pues ese es el SLC2A4, porque es una familia de transportadores de solutos. Entonces, es todo este tipo, digamos, de cositas y detalles que como siempre pasa en la ciencia y en muchos casos, ocurre que pedimos y exigimos ser rigurosos, profesionales, pero cuando ya se nos exige un poquito de más, decimos, ah, no, pero no tanto porque necesitamos dejarlo para tal, suavizarlo, que se entienda, etcétera. Pero es que si estamos hablando de una revisión mecanística, eso no puede ser.
Eso no es una excusa. Si estamos hablando de mecanismos, de vías moleculares, estamos hablando de análisis de una muestra que se tomó con biomarcadores, pues el biomarcador o esa molécula se tiene que decir cómo es. A nivel de los Scoping Review, los promovemos, son un tipo de trabajo que permite mapear la literatura en un sentido más amplio, pero no requiere una evaluación de calidad de los estudios elegidos. Aquí encontraremos diferentes guías también para eso y ejemplos. Digo diferentes porque inclusive si usted trabaja, por ejemplo, no sé, en renal o si trabaja en una población que tenga, por ejemplo, como dentistas o en cáncer, he visto que tienen extensiones de esas guías para esas poblaciones. O sea, existe un scoping review dirigido a, por ejemplo, temas renales. Búsquenlos, siempre hagan esa búsqueda previa para poder detectar si hay algo de información. Y finalmente, ya para las revisiones sistemáticas serias, robustas y con un análisis, obviamente, también de evaluación de sesgo y de calidad de los estudios y que incluya metaanálisis, pues continuamos con Prisma para lo que es salud y enfermedad general. Las guías Persist, que son para población ya de ejercicio, rehabilitación, medicina del deporte o ciencias del deporte. Y entendamos una cosa y es que hoy en día, como estamos cada vez acumulando tanta ciencia, por eso hacía el comentario manera también de crítica de tanta revisión que está saliendo, no solo las narrativas, que a veces de una calidad muy pobre, sino también revisiones sistemáticas que empiezan a abundar. Por el tema del COVID, ustedes saben que pues hubo tal vez un reseteo ahí de muchas cosas a nivel de investigación y se explotó de manera importante el número de revisiones sistemáticas, muchas de ellas de pronto no muy bien hechas, y pues eso llevó a que varias editoriales y revistas e investigadores empezaran pues como a tener una posición de crítica respecto a qué tipo de revisiones sistemáticas están saliendo. Y por eso existe algo que se llaman los Overview of Reviews, o esto también se le conocen más coloquialmente como revisiones umbrella o sombrilla, porque esto lo que permite es empezar a ver de todas esas revisiones sistemáticas que hay por ahí en la literatura, empezar a sacarlas y evaluarlas de manera más rigurosa, de manera externa y ver si cumplen con una calidad mínima para pues, poder tomar una decisión clínica. Esto debe ser nuestra base al momento de tomar decisiones como profesionales. Los umbrella y por otro lado los posicionamientos o consensos internacionales que tengan ejercicio Delphi. Y acá quiero detenerme tal vez un par de minutos. Delphi es un ejercicio que se utiliza para poder, un grupo, digamos, de investigación o unos investigadores proponen una serie de lineamientos tipo consenso. Dicen, vengan, pues nosotros queremos proponer que estos puntos son los más importantes para determinado fenómeno. Entonces, invitan a una serie de investigadores externos, de gente muy de pronto experimentada en esa área y los llaman y les dicen, bueno, les vamos a pasar un instrumento para que usted revise cada uno de esos ítems y pues nos diga su grado de acuerdo, si está o no. Luego de varias rondas, de eso se llama ejercicio de Delphi, se hacen varias rondas, al final existe un umbral, a veces el 70, a veces el 80% cuando ya hay esa concordancia. Se asume que pues, lo que sea que se esté discutiendo, pues se alcanza un grado de acuerdo, un consenso. Ese tipo de ejercicio es el que nos debe a nosotros guiar también para temas biomédicos y pues obviamente ya para investigación interdisciplinaria en general. Existen dos guías para poder hacer un ejercicio de Delphi por si en algún momento de sus carreras o usted participa o llega a estar interesado en algo de esto. Pero estos son las fuentes tal vez más fidedignas y confiables que nosotros los profesionales deberíamos tener al momento de poder tomar una decisión. No solo es un metaanálisis o una revisión sistemática y mucho menos un posicionamiento solamente porque ¿qué diferencia tiene un posicionamiento con un ejercicio de Delphi consenso? Que el posicionamiento solamente reúne a los investigadores sin un ejercicio sistemático tan riguroso. No es que cada investigador recibe una plantilla con unos puntos muy claros de chequeo y dice si estoy de acuerdo o no, y en mi propuesta es esta,
sino que simplemente a manera de colaboración se emiten unos resultados así ya finales. Entonces es menos rigurosa o menos objetiva en ese sentido, ¿sí? Y no significa que esté mal, vuelvo y digo, tiene ventajas, pero pues que consideremos esas desventajas siempre. Entonces, bueno, con todo esto, estas son algunas de las recomendaciones que esperamos seguir manejando y que quería a manera de resumen de lo que venimos haciendo dentro del equipo y utilizando, como les digo, este ejemplo de CREAS. Que las pudiéramos traer acá a la mesa. Y si me permiten, les quiero mostrar una cosa muy bonita también, porque dentro del equipo estamos, como siempre, intentamos pensar un poco más allá, ustedes saben, no quedarnos como con lo que ya hay y demás. Y están muy chéveres los abstract gráficos, están muy chéveres las infografías. O sea, todo esto tiene un valor y lo seguiremos haciendo. Es algo que sabemos y nos adherimos como a esas prácticas. Pero creo que estamos en un punto en donde aprovechando las diferentes herramientas que tenemos digitales hoy en día, pues podemos aprovechar pues lenguajes de programación, aplicaciones muy fáciles que se pueden hacer y pues a manera acá de lo que es el CREAS también estamos haciendo algo, les voy a compartir eh, una cosita muy rápido acá, bien chévere. Vean, esto es algo que así, pues de la nada, como que dije, pues está muy bien empezar a hacer algunos también aplicativos, ¿no? Y como estamos hablando de creatina, pues bueno, me boté un código por aquí para poder hacer una aplicación de toma de decisiones y a eso era lo que quería ir. Vamos a empezar a promover un tema de lo que son como unos árboles de decisión, pero dentro de aplicaciones mismas. Entonces, déjenme un segundo acá, configuramos como siempre nuestro directorio de trabajo y vamos a colocar aquí muy rápido unos paquetes que necesito llamar. Es que acabo de abrir R aquí. Denme un segundito, creo que ya están. Y listo, vean, les muestro esta belleza. Entonces acá esto son algunas, digamos, calculadoras. Eso son aplicaciones, al final son códigos que uno puede sacar para precisamente promover más lo que estamos haciendo. No solamente va a estar en CREAS, en las 4 Rs de la nutrición deportiva, que es un artículo pronto súper bueno que viene con el doctor Michael Gleason, de hecho líder en algún momento del grupo de nutrición de la UEFA, el doctor Kreider, el doctor Stout y varios otros investigadores. También haremos algo de carga alostática. eh, y este de creatina, pues que está bien chévere porque, por ejemplo, pues no sé, yo estoy ahorita un poquitico sedentario, vamos a colocarnos como 93, bueno, no estiremos tan duro. Y bueno, cualquier cosa acá, suponiendo, bueno, vamos a hacer una asunción, digamos que estoy entrenando, pero que estoy lesionado, ¿sí? Y vamos acá a calcular. Fíjense acá, esto tan chévere que me genera una vez los valores de mi fase de carga, algo que yo sé que pues nosotros lo podemos calcular manualmente y demás, pero con algunas recomendaciones extra. ¿Sí? Como por ejemplo, si estoy lesionado, pues debería mantener mi dosis de carga y además tener en cuenta las recomendaciones de dieta hiperproteica, omega 3 y vitamina D. Entonces, bueno, todo este tipo de repositorios y como les digo, esto es alguna cosita de código rápida que se puede hacer son propuestas y alternativas interesantes que vamos a empezar a incluir dentro no solamente de los sitios en thehealthytrinity.pro, que muy pronto también estará con toda esa gran cantidad de blogs que desde el equipo estamos generando con un tema también de difusión audiovisual que pues con los muchachos también continuaremos ahí también reforzando todo eso. Pero pues todo esto creo que le va a dar mucha más aplicabilidad y que pasemos no solamente, sí, del típico grafiquito bonito de toma de decisión, que vuelvo y digo, aparecerá en el artículo porque lo necesitamos, pero sin duda esto es lo que va a llevar a que en realidad lo apliquemos, ¿sí? Porque tenemos una forma muy rápida. Los invito a que hagan eso, que revisen formas de poder trabajar con códigos. Saben que desde hace años, tal vez nuestro punto del equipo siempre es invitarlos a que aprendan un lenguaje de programación.
llámese Python, llámese R, lo que usted quiera, pero al menos conózcalo, ¿sí? Puede que no nos vamos a volver expertos, yo no soy experto en esto, pero tenemos que conocer un poquitico al menos para poderlos manejar, ¿vale?